Constitución inhibe también, la actual, lo que hace la política desde el Parlamento. ¿No fija los precios o del lo que medicamento? No lo fija, pero establece. Pero en un momento el Estado tenía la facultad de establecer cuál era, ¿no es cierto?, la banda de precios de los medicamentos. Pero como un medicamento que vale 1.200 pesos, que es genérico, y el otro vale 39.000 pesos. Sí. ¿Qué se necesita para poder equiparar eso, armonizar eso? ¿Se necesita una constitución nueva? Bueno, se necesita una constitución nueva para poder equipar. No se necesitan clases de ética y se necesita también una legislación. Que los que coluden van a la cárcel y no a clase de ética. Yo quiero decir lo siguiente. Cuando se habla de clase política, que parece que hubiese crecido o se hubiese formado en estos 30 años, yo diría que en el país eso fue histórico. Desde la colonia, porque sectores, ¿no es cierto?, de la aristocracia, de la oligarquía, han manejado el país los últimos 200 años. Acuérdese usted que antes, ¿no es cierto?, las familias tenían que tener un senador o un diputado, alguien de las Fuerzas Armadas, y un cura, ¿no? Y eso fueron las familias hasta el año 73 o los 60. La familia encopetada. Donde se van incorporando a la política las capas medias. Y ahí, ¿no es cierto, senador? Está usted como representante. Sí, claro. Pero falta mucho y es necesaria una nueva constitución. Es necesaria una nueva constitución para que no nos va a resolver todos los problemas, pero sí para que rayemos la cancha en los grandes temas. Y entre ellos, disculpa, la municipalidad. Los municipios, ¿no es cierto?, tienen que pasar a ser gobiernos locales. Yo me reuní hace una semana con el Subdere. ¿Sabe cuánto va a aportar este año el gobierno a los municipios? 65.000 millones de pesos. 65.000 millones de pesos. Eso es el 3% del presupuesto del Fondo Común Municipal. El 3%, el país que menos le entrega a los municipios es Chile, ¿no? En los países y la gente nos demanda de todo. Es la primera puerta que la gente golpea. Estamos hoy día, se va a comenzar, el Subdere dijo, mira, entregamos en marzo un proyecto de ley que crea un segundo fondo común municipal que no va a ser para todas las comunas, que va a ser discrecional para aquellos más vulnerables. Pero necesitamos que ahí en la Constitución exista un capítulo especial para los municipios, ¿no? Y establezca, ¿no es cierto?, cuál va a ser su funcionamiento, cuál va a ser su estructura, cuál va a ser su financiamiento. Lo que pasa es que, alcalde, yo lo entiendo usted, que mucho de lo que hoy día la gente está reclamando pasa también por reformar o realizar una nueva constitución. Si en eso estamos claros. Sí. Pero lo que la gente hoy día está demandando, y el adulto mayor no puede seguir esperando hasta que exista la nueva constitución, es que no le llegue la pensión de 100.000 pesos, porque la pensión de 100.000 pesos no la alcanza para vivir ni mínimamente, o sea, ni siquiera para vivir, ni para sobrevivir le alcanza. Entonces, a lo que voy yo, está bien, discutamos la nueva constitución, tenemos un plebiscito fijado, hay gente que está a favor, hay gente que está en contra, pero eso tiene que ir de la mano de la agenda social y de la agenda antiabuso. Eso lo hemos estado viendo al gobierno. Tiene que avanzar por 3 carriles. Hay una agenda que es la agenda social y que efectivamente requiere modificaciones legales. Y en eso yo creo que estamos todos de acuerdo. Pero hay un espacio, que eso es lo relevante, que es la otra agenda, que tiene que ver de una vez por todas con la consagración de derechos fundamentales. Y eso es lo que dice la Constitución. Cómo de alguna manera zanjamos una carta guía, una nueva casa, un nuevo espacio para todos los chilenos y chilenas. Pero ¿cuánto se va a demorar en hacer realidad? Pero que paralelo, si se puede hacer. O sea, si no hacemos la nueva Constitución y hacemos leyes, bueno, ¿por qué no podemos hacer los dos caminos? Claro. El Parlamento hoy día está legislando activamente precisamente por lo mismo. Que en el fondo no nos quedemos solo con la nueva Constitución, sino que tiene que avanzar una agenda social. ¿Saben lo que a mí me preocupa? Solo concluir. Lo que a mí me preocupa, a propósito incluso de lo que estamos hablando antes, el desabastecimiento y todo, que esto tiene que ver con un lenguaje de un sector de esta sociedad, principalmente también avalados por el gobierno, un lenguaje en donde el foco ha sido la violencia en las manifestaciones. Eso a los adultos mayores, a las personas les provoca temor, les provoca incertidumbre y les provoca la sensación de caos. Pero es que, alcalde, cuando la semana pasada usted tiene el presidente de la República diciendo que hay gente que quiere quemar la Quinta Vergara. Ayer también que quemaron hospitales con pacientes. Obviamente, ¿qué le pide a la ciudadanía? Que cómo lea ese discurso. A eso voy. Eso es una sensación, evidentemente genera temor, infunda caos, infunde ingobernabilidad. Entonces, bueno, cambiemos, moderemos el lenguaje, cambiemos el discurso. Yo creo que todos estamos dispuestos, sobre todo desde el municipalismo, a seguir trabajando en este pacto social, pero son dos caminos. La agenda corta, la agenda inmediata, entregar soluciones a los vecinos y vecinas, y el segundo camino es el constitucional, que consagre derechos no para 1 o 2 años más,
o en 3 años más, cuando nos acordemos de lo que ocurrió el 18 de octubre del 2019, sino que cuando nuestros hijos, nuestros nietos estén, por ejemplo, están entrando a la educación superior de manera gratuita porque es un derecho consagrado por la Constitución. Cuando los vecinos dicen, no, tengo que 15.000 muertos esperando en los hospitales porque está consagrado el derecho a la salud. Eso es lo que de una vez por todas tiene que cambiar. Y esto se hace necesariamente con una gran reforma tributaria. Yo creo que aquí hay un actor relevante que es el mundo privado. Otra más, porque se aprobó hace poco. Que no habla y que hoy día están calladitos llamando a votar rechazo. ¿Por qué? Porque no les conviene este nuevo pacto social. Van a perder mucho precisamente de sus atribuciones y probablemente de sus utilidades. Y ese es el gran cambio que yo creo que hoy día requiere. Pero perdona que haga una cosa. ¿Por qué una constitución es importante? Porque te da el marco general donde se establece la garantía y los derechos de la ciudadanía. Es muy distinto decir en la constitución, la gente tiene derecho a la educación y los privados son, ¿no es cierto?, están facultados para proveer el servicio. Entonces la educación se transforma en un campo de inversión, de negocio, un bien de consumo. Ese es el énfasis. Lo mismo en la salud, lo mismo en la vivienda. Pero si tú defines al revés, la ciudadanía tiene derecho a la educación, pero en paralelo el privado hace un aporte dentro de ese marco, tú estás hablando en otro sentido. Senador, lo mismo pasa con la salud, los medicamentos. Entonces no es cuestión que yo le ponga el precio que quiera. Tiene que haber una cierta proporcionalidad entre el costo del producto y la venta del producto. Senador, yo estoy de acuerdo. Hay límites. Eso es lo que el país necesita. Yo creo que la gente garantías mínimas para la por gente. qué se tiene que discutir una nueva constitución o los cambios de la constitución o como usted quiera. Si eso yo creo que no hay nadie en su sano juicio que le diga no. Escucha. Yo creo que estamos... No, hay gente que no quiere. ¿Qué te dice que hablan del rechazo? Yo creo que la gente no sabe lo de la constitución, de verdad. Yo creo que falta información. Yo creo que falta muchísima información y lo que más se necesita en este tiempo es responsabilidad, diálogo y escuchar al otro. Sí. Y hay una desinformación, yo creo, mayoritariamente de la gente. Y es bueno que se hable en los paneles. Los políticos tienen una gran responsabilidad de ser responsables en lo que comunican. Los medios de comunicación también hacen lo suyo. La parte pedagógica. Pero aquí uno escucha que, claro, que algunos dicen que la Constitución va a arreglar todo. Y faltan 2 años para eso. Arregla una parte, pero no lo arregla todo. No. Hay quienes dicen que... Y por el otro lado hay una campaña del miedo que dicen que van a eliminar la libertad de culto, que nos van a afectar el derecho privado. Dice la campaña del terror, del derecho, de la derecha, en fin. Entonces hay mucha desinformación y la gente se va quedando con algo, con un poquito, y va construyendo su propia realidad respecto de si aprobar o rechazar. Pero todos tienen que ser responsables, porque no es la panacea de una nueva constitución, pero tampoco es el terror y Venezuela. Es que si no se construye a partir de que, a lo que voy yo cuando hablo de la constitución, es que se ha hecho creer mucho que todo pasa por la nueva constitución. Y la verdad es que mi miedo es que los políticos están durmiendo en los laureles y no están haciendo nada por mejorar la agenda social. Hay un sector que estamos modificados y que no quiere moverse, que está ahí, ¿no? A mí, yo le voy a decir, a mí me llamó la atención Alaman. Guaripola para el acuerdo del 15 de noviembre, por la derecha. Y ahí, no, y tenemos que juntarnos, y un gran acuerdo. A la hora de discutir la Constitución, no, yo estoy en contra, aquí no se cambia nada. ¿Qué quiso hacer? Engañar a la gente. Engañaron a la gente. Para que, ¿no es cierto?, se dejara de movilizar, para que la gente, ¿no es cierto?, dijera, aquí ya comenzó el cambio, y después vienen a mentir. Tremendo. O sea, yo creo que así la gente confía menos. Y la agenda social tiene que venir por parte del gobierno, y las luquitas tendrán que salir de aquellos que tienen más. Y los que tienen más no son el microempresario, no son la mediana empresa. Los que tienen más son los bancos, son las forestales, son las pesqueras, son las mineras. Ahí está la plata, está la FP. Sí, las cosas son más simples que lo que parecen a veces. Sí. Por lo tanto, el tema de la discusión de la agenda social y la agenda constitucional pueden hacerse en forma simultánea, paralela, como se han hecho 1000 leyes en el Parlamento en forma simultánea. En segundo lugar, ciertamente al temor de que la agenda social disminuya su ritmo en función de la discusión que se está dando en base a la nueva Constitución, el mismo voto establece la solución. La comisión mixta va a quitar al 50% de los parlamentarios a trabajar en la nueva Constitución. Hay que votar por una convención constitucional para que esos parlamentarios sigan haciendo su pega en el Parlamento y sean los ciudadanos los que se dediquen a redactar una nueva Constitución. Por lo tanto, el apruebo va resolviendo un tema estructural
y la solución a través de la Convención Constitucional lo hace. Ahora, ¿por qué de base es necesario cambiar la Constitución? Porque de base fue hecha en un contexto político muy distinto al democrático. Claro. En ese tiempo se pensó en dictadura hacer una constitución que garantizara aquello que la dictadura concebía como sociedad. Hoy estamos en democracia, por lo tanto es un traje más apretado que lo que la democracia requiere. Y por lo tanto la democracia debe darse una carta constitucional democrática hecha en un contexto muy distinto al que se hizo en esa época y con formas de aprobación y ratificación muy distintos también a las que se dieron en esa época. Y por lo tanto, teniendo claridad de una nueva constitución, haciendo que los intervinientes sean gente común y corriente, que el Parlamento siga haciendo su pega en lo constitucional y en lo social, y terminamos con un enclave dictatorial que nos amarra, vamos resolviendo temas estructurales de Chile que luego pueden ser perfeccionados a través de leyes. ¿Cómo gente común y corriente va a hacer una constitución? Explíqueme por favor la parte técnica, porque si hay gente común y corriente que no tiene conocimiento de lo que es una figura constitucional, ¿cómo va a hacer una constitución? No lo entiendo. A ver, ciertamente no es que yo llegue, que no sé mucho, pero estudié 3 años de Derecho nomás, entonces hice Constitucional 1. Usted, él y él van a tener asesores que van a... Usted va a tener la posibilidad de hablar con algún amigo abogado. O sea, en el fondo no va a hacer la constitución yo, la va a hacer el asesor. No, yo voy a servir de puente. La va a hacer usted de acuerdo a lo que usted piensa y concibe. Solamente la academia. Lo que yo creo que se busca es que la nueva ¿Por qué quiero colocar el tema sobre la mesa? ¿Por qué quiero colocar el tema sobre la mesa? Porque obviamente para poder hacer una constitución se requiere de un conocimiento previo de lo que son las leyes, la formación de las leyes, todo lo que significa, porque si no hay un conocimiento, cualquier situación puede ser plasmada en una constitución que está en blanco. Yo, no estoy de acuerdo o sea, estoy todavía en la posición de apruebo o rechazo, ¿no? Ahí estoy... Término medio. Quiero escucharlos a ustedes. Los quiero escuchar a ustedes. Venga para acá. Quiero escucharlos a ustedes para poder tomar una... Y por eso que le estoy haciendo la pregunta. O sea, volvemos nuevamente a los asesores. Si no cortamos esa línea entre el asesor y el partido político, vamos a tener la misma influencia nuevamente en la Constitución. A ver, lo que pasa es que el sentido común va siendo... El menos común de los sentidos. Claro. Y por lo tanto, mira, en Chile desde 1811, desde la primera constitución de Carrera, el reglamento constitucional de 1811 de Carrera, la constitución del 33, la constitución del 25, la constitución del 80... Nunca existió la participación ciudadana en su génesis ni en su ratificación por la gente. El 25 sí estuvo... Y en la del 80 fue ratificada en una forma bastante curiosa, pero la ciudadanía tiene sentido común y eso lo va a incorporar necesariamente, cosa que los doctos a veces no manejan. Pero se van en lo estructural. Hay un concepto de democracia que es el que está en discusión. Nosotros hemos tenido la experiencia de que siempre hay una élite que toma las decisiones por los demás, porque los demás no tienen capacidad y competencia. Puede que en 1811 había una pequeña oligarquía, ni siquiera había clase media en Chile, y pues ni siquiera la élite sabía leer y escribir en este país, o por lo menos mucho. Pero resulta que Chile ha avanzado, pues la educación ha crecido, el país se ha desarrollado. Hoy día usted ve como la primera generación llegó a la universidad, ahora ya estamos quizás en la segunda generación de las familias de origen popular. Por lo tanto, es un país absolutamente distinto al que tuvimos antes. Segundo, ¿cómo se construyen las leyes? Primero, vienen los procesos incluso a nivel comunales, locales, en colegios, en sindicatos, en organizaciones de la sociedad civil, donde la gente empieza a discutir y a socializar ideas. Y por lo tanto, el constituyente recoge un ambiente que capta en terreno. Eso no significa que cada ciudadano va a ir a escribir la Constitución, pero se va generando un clima, un conjunto de ideas y de garantías. Y hoy día, digamos las cosas como son, la inmensa mayoría del chileno considera que la educación es un derecho.
Sí, entonces eso cambia la lógica. Pero es un derecho, o sea, yo no sé en qué minuto dejaron de pensar que es un derecho. Era así con don Pedro Aguirre Cerda, pues. Incluso con Balmaceda, a fines del siglo XIX, donde se empieza a establecer el principio de la educación pública. Pero llegó un momento en que no, pues esa cuestión es pagada, pues. Y se cambia el énfasis. Es un negocio. Y se transforma en negocio. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que la ciudadanía exprese lo que anhela, lo que sueña, y eso va en un proceso que viene desde la base social. Tú empiezas a construir los acuerdos y no al revés, como nos pasó en los últimos 30 años, que es una élite que dice que se puede y que no se puede. Y esta cosita de a poquito. Pero, senador, yo creo que nos quedó más que claro lo que anhela. Oportunidad que tenemos. ¿Cuánta gente participó en las convenciones constituyentes autoconvocadas? Sí, pero perdóneme, senador, la gente a partir del 18 de octubre y antes, porque uno dice, el 18, la gente venía hace años. Así es. Hace años. Así o sea, el 18 de octubre no fue el punto en que ya la gota rebasó. La olla a presión. Pero la verdad es que son años diciendo la educación es un derecho, la salud es un derecho, la necesidad de una vivienda digna es un derecho. Y aquí la gente lo dijo, se cansó, llegó hasta el hastío. Y ustedes estaban con los tapones puestos. En el Congreso, en los gobiernos, porque hablemos de los gobiernos. Y es más, llegaba un empresario afuera y decía, ay, necesitaban hacer carretera, ya, pero tengo que seguir y yo voy a subir los precios todos los primeros de enero y yo voy a hacer esto. Llegaba otro empresario de una eléctrica, sí, pero ¿quiénes van a pagar los medidores inteligentes? La gente, si no se dan ni cuenta ni van a cachar cuando terminen de pagar el medidor inteligente. Mientras que los alcaldes hacían lo posible con sus pocos recursos y tenían que aguantar los reclamos de la gente y levantar los hombros. Por el alza de los medidores. Sí, pero una observación. Yo los invito, con la serenidad del tiempo, han pasado 2 años de la última elección presidencial, nadie se leyó el programa que nosotros hicimos. Todo eso que se está diciendo aquí está en el programa. Revísenlo. Lo leímos, lo acá hablando. Sí, pues. Lo planteamos, la descentralización del país, el empoderamiento de los gobiernos locales y gobiernos regionales. Y el fin a la empresa, al abuso. Que el poder, la reforma del sistema de salud, continuar los procesos de reforma educacional, la revolución en el aula, porque nosotros hemos hecho mucha reforma en torno al colegio, pero dentro del colegio el profesor no tiene libertad académica, no tiene para innovar, para crear. Había toda una propuesta. Lo mismo los gobiernos, no solo los gobiernos comunales, los gobiernos vecinales, la participación de la sociedad, de las organizaciones de la sociedad civil. Está todo planteado, reconocimiento de los pueblos constitucionales, el tema de la diversidad de género. Todo eso está en la propuesta. Sí, esto no salió de nada. Esto se venía planteando, pero dijeron que era Chilezuela. Pero, senador, usted y ahora resulta que se dan cuenta que no era Chilezuela. 2 veces durante el programa nos ha mostrado o hablado respecto de su proyecto de gobierno, su programa de campaña. Para que no digan que no había nada. Usted me puede decir entonces que si usted hubiese sido electo, ¿esto no habría pasado? El 18 de octubre, con todo lo que hemos vivido en estos meses, ¿no habría sucedido en un gobierno de Alejandro Guillén? Es que lo que pasa es que si no hay movilización social, no hay cambio. Tú necesitas la movilización social pacífica, democrática, que de repente tiene rebote, ¿no es cierto? Tiene explosiones, pero hay que controlarla, conducirla, pero teníamos absoluta conciencia que el país estaba al borde de un estallido. Si nosotros dijimos, hay indignación en Chile, la palabra indignación está mencionada no sé cuántas veces en el programa. Y nosotros lo que decíamos, hay que avanzar en las reformas de los derechos y garantías ciudadanas, pero de una manera que nadie se sienta amenazado. Es que movilizaciones hemos tenido muchísimas, desde el 2006, el 2010, 2011. ¿Sabes lo que pasa? Pero ¿cómo es decir que el país no vio nada cuando los estudiantes llevan 15 años en la calle más que en el aula? Había mucho... 1 millón de chilenos no más AFP, que no lo vieron, pero se veía todos los días. Nosotros lo dijimos tantos años antes, lo estábamos viendo cuando la gente nos llegaba a los municipios a buscar soluciones. Ahora, se demoraron tanto en tantas cosas, ¿sabe? Yo creo que en el estado actual su programa tampoco hubiese avanzado mucho, porque dentro del mismo de la misma coalición que usted lo apoyaba, cuando Michelle Bachelet planteó la reforma a las pensiones, le dijeron no. Sí, de verdad. Le dijeron no. ¿No es verdad? Partió el orden. Aquí tiene que haber un cambio. Pero perdón, el senador no me respondió. ¿Hubiese pasado esto en su gobierno, senador? No, yo creo que habríamos tenido... Probablemente el malestar estaba y se iba a manifestar. Pero el estallido social... Pero yo creo que la conducción es lo que ha fallado. Si tú revisas lo que dicen los expertos internacionales, la prensa internacional de Chile, no les sorprendió jamás la explosión. Lo que le ha sorprendido es la incapacidad de la clase política de dar conducción.
de decir cómo conducimos esta energía que ha brotado, que es una oportunidad también, para darle un cauce democrático. Falta conducción, escuchar a la gente. El 18 de octubre a las 8 de la noche. No, yo creo que no había llegado con esa magnitud, porque nosotros de primer día estábamos disponibles a trabajar en una agenda social, y segundo, integrando a todos los sectores. O sea, nosotros nunca planteamos una cosa de pelea uno con otro, sino de construir nuevos acuerdos para un Chile que tenía que dar un salto después de 30 años. Esa mesa político-social, económica, es lo que aquí ha faltado. Y le voy a decir más, hay una experiencia práctica. Hoy día, con los alcaldes, los senadores regionalistas y diputados regionalistas, con la Asociación Chilena de Municipalidades, con Chile COSOC, con los funcionarios de los gobiernos locales, todo esto estamos preparando un encuentro con la organización de sociedad civil a fines de la última semana que espero que lo aprueben ahí a esta propuesta de la mesa de la Asociación Chilena para consolidar el proceso descentralizador y que no lo frene el gobierno, porque están llamando para frenar el proceso descentralizador.